Buenas, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Como siempre digo en estos videos, bienvenidas, bienvenidos. Primero que todo pido disculpas por no haber podido cumplir con ustedes en el día de ayer. Eh, Estuve con algunos problemas de salud, de tensión alta básicamente. Eh, Así que bueno, todo el día no pude trabajar y quise estar lo más distendido posible, por eso no cumplí con ustedes, así que disculpas por eso. Con respecto a los parciales, estoy corrigiendo, va a tardar tiempo porque realmente es una tarea larga y sobre todo lo que es la descarga, la corrección en digital, etcétera, me lleva bastante tiempo, así que les pido con respecto a eso algo de paciencia. Finalmente, con lo que tiene que ver con la modalidad de cursado, recuerden que yo les había anticipado a principio de este nuevo cuatrimestre que, a diferencia de lo que habíamos hecho en el primer cuatrimestre, íbamos a tener una modalidad mixta, es decir, algunas clases con videos y algunas otras clases con encuentros sincrónicos a través de la plataforma Meet. Eso fundamentalmente porque creo que los videos nos permiten avanzar rápidamente e instalar explicaciones muy claras, lo más claras posible, no muy claras, y poder dejar esas explicaciones para ustedes en firme en los videos. En los Meet, si bien no ha sido muy complejo llevar adelante las clases, la verdad es que puede ocurrir que se desorganice un poco la explicación. Pero como ustedes en las encuestas que les pedí que hiciéramos para evaluar el contenido del primer cuatrimestre, muchos y muchas pidieron que podamos hacer encuentros sincrónicos, los vamos a incorporar como parte de este proceso de aprendizaje. Siempre probando, porque es lo que estamos haciendo durante esta etapa de nuestras vidas, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Estamos probando formas de hacer de la mejor manera posible aquello en lo que nos desarrollamos. En mi caso, dar clases en la facultad y otros trabajos también, pero en lo que a ustedes les atañe dar clases en la facultad. Vamos a iniciar este nuevo, disculpen, el nuevo cuatrimestre en lo que es el eje número 2 de la materia. Recuerden que la materia tiene 3 ejes. Durante el primer cuatrimestre trabajamos durante todo el eje número 1. El eje número 2 básicamente es la dimensión enunciativa del discurso radiofónico, o si se quiere una perspectiva discursiva de la producción en radio. El primer aspecto con el que vamos a trabajar es este que ustedes tienen en pantalla, que es el texto, el lector infábula de Umberto Eco. Básicamente, a partir de este punto nosotros vamos a trabajar con la importancia de los lectores o los destinatarios como figuras, que siempre son figuras discursivas, que permiten la construcción de audiencias. Y desde ya vamos a ir deslindando, diferenciando audiencias de destinatarios. Audiencias son las personas concretas, puntuales, reales, que consumen nuestros productos, que se relacionan cotidianamente con nuestros productos comunicativos. Destinatarios son las figuras que se construyen en el discurso para que esa audiencia se pueda reconocer en nuestros productos comunicativos. Ya vamos a ver un poquito más al respecto. Algunas nociones básicas para arrancar. Humberto Eco es el fundador de esta perspectiva sobre los destinatarios, de esta perspectiva discursiva, que muchos años después se fue desarrollando con otros autores y autoras, y que nos permite al día de hoy tener en claro que cuando nosotros producimos comunicación, producimos discurso, y que cuando nosotros producimos discurso, estamos construyendo figuras de identificación para que las personas en el discurso, figuras de identificación en el discurso, para que las personas concretas, puntuales, reales, puedan encontrarse en esas figuras y de ese modo reconocerse en aquellos productos de comunicación que nosotros les proponemos. Esto es una noción básica.
El consumo siempre de cualquier producto cultural y comunicacional siempre implica alguna dimensión de identificación con ese producto. No hay consumo sin identificación, algún grado de identificación con ese producto. Por ello es muy importante la idea de destinatario por este mismo mecanismo que les digo. Algunas nociones básicas para arrancar muy rápidamente, porque en la mayoría son cosas que ya hemos visto. En realidad no la mayoría, sino la idea de textos de discurso. En el material que vamos a ver sobre Umberto Eco, ustedes van a ver que está la noción de texto. Nosotros hemos venido trabajando con la noción de discurso radiofónico, entendida esta como todo aquello que es emitido en una radio en un momento determinado, a partir de la palabra, la música, el silencio y los efectos de sonido. Disculpen. Eso implica la idea de que nosotros trabajamos con discursos, que siempre en todos los discursos, lo hayamos pensado o no, lo hayamos planificado o no, hay pequeños mecanismos, pequeños dispositivos que permiten la construcción de esos discursos y fundamentalmente permiten la construcción de dos figuras fundamentales. Una, la figura de los enunciadores, hay ahí un error, no es enunciatarios sino enunciadores, donde nosotros vamos a entender que es la figura desde la cual nosotros les proponemos entender a los que producen el discurso como figuras del discurso. Es decir, los conductores, los periodistas, etc., tal y como se construyen discursivamente, no las personas reales, sino tal y como se construyen discursivamente son los enunciadores. ¿Por qué decimos tal y como se construyen discursivamente? Porque planificado, mucho, poquito o nada, todas las personas que producen comunicación pública planifican de alguna medida el modo en que quieren ser vistos por aquellos que los escuchan, por aquellos que los consumen. De la misma manera, al tiempo que planifican cómo quieren ser vistos, si quieren ser vistos como inteligentes, racionales, cordiales, amigables, cercanos, confiables, etcétera, 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 también se planifica, mucho, poquito, nada, a quién se le está hablando. Y dependiendo a quién le estamos hablando, nosotros vamos a delimitar de distintas maneras distintos aspectos del discurso radiofónico, que son estos dispositivos discursivos, para que se construya una figura de identificación para las audiencias. Entonces nosotros vamos a delimitar a través de distintas marcas, vamos a ir construyendo una pequeña y reconocible figura que le va a decir a las personas que escuchan o ven o consumen nuestro producto: esto está hecho para tal tipo de personas, con tal interés, con tal edad, con tal origen, con tal características sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente eso no se logra desde un solo aspecto, sino desde todos los aspectos discursivos. Vamos avanzando con esto. Un lector siempre coopera con el texto, lo completa, lo discute y se lo apropia, ¿sí? Llena espacios vacíos, conecta lo que aparece en el texto con otros textos. No hay discurso que no se complete sin la participación de el otro o la otra que nosotros para la cual o para el cual nosotros hemos pensado ese producto. Desde la perspectiva discursiva, la producción de comunicación tiene como tres grandes etapas: producción, circulación del producto y recepción o consumo. Sin esas tres etapas, el discurso no queda completo, no puede ser considerado como un discurso completo. Porque siempre en el consumo y en las apropiaciones, el discurso no es que puede cambiar totalmente, sino que es apropiado y logra un giro de algún tipo. En todo discurso hay una cadena de artificios significativos que el destinatario debe actualizar. Cuando Eco se refiere a los artificios significativos, nosotros hablamos de mecanismos o dispositivos discursivos
que producen marcas, significados, sentidos que le permiten al destinatario reconocerse en ellos. La construcción de los destinatarios presupone siempre competencias. Las competencias son saberes, ¿sí? Saberes en cuanto a sé cosas o sé hacer cosas, ¿sí? Desde ya, reconocer códigos culturales, lingüísticos, obviamente gramaticales, reconocer aspectos culturales, comprender lo no dicho. Sin estas competencias, en general, todos los presupuestos sobre los cuales funcionan los discursos no podrían funcionar. Es decir, si yo hablo de determinada manera, utilizando determinado vocabulario, suponiendo que aquellas personas a las cuales yo les hablo conocen, por ejemplo, de economía, o conocen de política, o conocen de música, ese conocimiento que yo presupongo en esos otros son competencias que yo les atribuyo y delimitan de manera muy clara a los destinatarios a los cuales yo les estoy hablando. Ejemplo, si yo estoy en una radio de rock, voy a atribuirle competencias a los destinatarios sobre que conocen, por ejemplo, no sé, Charly García, Spinetta, rock. Si hablo de un programa de rock nacional, voy a presuponer que puedo hablar de Charly y no tengo que decir Charly García, un cantante muy conocido del rock nacional que se desempeñó entre los 70 y los 80, fue su auge, no importa. No, voy a presuponer que esos destinatarios tienen determinadas competencias y voy a decir Charly y voy a suponer que ellos o ellas saben de quién estoy hablando. Y ese discurso solo va a funcionar para aquellos que sepan quién es Charly. ¿Se entiende? Entonces, esa competencia delimita de manera muy clara a los destinatarios y destinatarios. Bueno, lo que decíamos recién, todo el discurso demanda movimientos cooperativos. Esos movimientos cooperativos implican que todo texto y discurso tiene espacios en blanco, espacios que aunque querramos llenarlos, nunca podemos llenarlos del todo, porque en recepción, en apropiación, los destinatarios y las audiencias reales, concretas, siempre terminan de darle un sentido determinado a lo que producimos en comunicación. La comunicación, y esto volvemos a la idea de siempre es diálogo, que dábamos en el eje 1, la comunicación siempre es diálogo porque el otro siempre completa lo que nosotros hacemos. Y a veces lo completa en sentidos que nosotros incluso ni siquiera habíamos imaginado. Y es imposible hacer una comunicación monolítica que no tenga espacios en blanco para que otros, cuando lo consuman, lo recepten, se lo apropien, lo rellenen, lo completen, ¿sí? Todo discurso demanda a un destinatario como condición indispensable de su propia capacidad comunicativa. Esto, si nosotros, cuando producimos comunicación, no estamos pensando en personas determinadas, con características determinadas, ese discurso está pensado para nadie, no está pensado para ser algo comunicable, ¿sí? Por eso esta idea que todo discurso demanda como condición indispensable un destinatario para realizar su propia capacidad comunicativa. Siempre le hablamos a alguien. Mientras más claro esté ese alguien en nuestro propio discurso, más eficiente va a ser el discurso para hablarle a esas personas con esas características determinadas. Como le decíamos, los destinatarios se prevén competencias, saberes y características. Características, básicamente, edades, lugares, intereses, expectativas, gustos, ¿sí? Si nosotros no tenemos en claro a quién le queremos hablar, teniendo en cuenta todas esas características, probablemente nuestra propuesta comunicativa no funcione. E incluso teniendo en claro todas esas características, pero sin que todas esas características de nuestras audiencias previstas estén construidas como parte de los destinatarios, también puede ser que fracase nuestro producto. Es decir, para que un producto comunicativo funcione, primero hay que saber a quién queremos hablarle, delimitarlo con claridad en cuanto a competencias y características, y después producir un discurso cuyo destinatario
cumpla con esas características de la audiencia prevista a la cual nosotros le queremos hablar. Es decir, que la figura de discurso, que va a ser la figura de identificación para las audiencias, tiene que cumplimentar con esas características de nuestra audiencia prevista. Y en tercer lugar, tiene que haber personas concretas con las características que nosotros hemos imaginado que se puedan encontrar e identificar con la propuesta comunicativa que nosotros hemos pensado. Es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Por eso no todos los productos comunicativos funcionan. O a veces hay productos comunicativos que funcionan para públicos para los cuales no habían sido pensados. ¿Sí? Cuando nosotros no pensamos productos comunicativos con claridad, lo más probable es que terminemos hablándole a personas similares a nosotros mismos. ¿Sí? Porque cuando no sabemos a quién le estamos hablando, lo más probable es que funcione ese discurso como un espejo. Le hablamos a gente que le gusta las mismas cosas que a nosotros, que habla como nosotros, que tiene el mismo vocabulario, que tiene las mismas competencias y por lo tanto las mismas características. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar, pero en general es un tipo de trabajo poco profesional. Y para ir cerrando, la idea de los elementos que decíamos, el dispositivo, los mecanismos discursivos que nos permiten construir esos destinatarios son el tipo de lenguaje que usamos, las marcas sociolectales, dialectales, cronolectales, el tipo de léxico, vocabulario, las temáticas que utilizamos y que ponemos al aire en nuestros programas o radios, las marcas de género y etario y obviamente el campo geográfico. Naturalmente, esto es un texto de ECO que está pensando en literatura. Pero para radio, obviamente, ahí tenemos que incluir un aspecto muy importante para la identificación y para la construcción de determinados destinatarios, que es la música. La música, hoy por hoy, en la radio actual, es uno de los grandísimos aspectos y que permiten la identificación de las audiencias y la construcción de destinatarios muy específicos y particulares. Y aquí un par de ideas, aspectos que me interesaría resaltar. No se trata, cuando trabajamos profesionalmente en comunicación, de esperar que existe y se genere el destinatario y los enunciadores, fundamentalmente el destinatario, sino se trata de realizar un proceso de trabajo, teniendo claro a quién le queremos hablar y apostando a construirlo con todos estos aspectos que yo les menciono: lengua, léxico, temáticas, marcas de género, marcas etarias, marcas de situación geográfica y obviamente en radio tipos de musicalización. No se trata de esperar que eso se genere por generación espontánea, sino hay que tener una estrategia para construirlo y mantenerlo en el tiempo para así lograr mayor nivel de audiencia entre nuestra audiencia prevista. Y finalmente, tanto destinatario como enunciador se construyen en el discurso. No son personas reales, sino son funciones dentro de los discursos. Esta es una noción que les va a costar un poquito identificar, reconocer y sobre todo utilizar, porque es un tipo de perspectiva compleja. Entender que en el discurso se producen figuras que no son las personas concretas, sino que son figuras tanto de enunciadores como de destinatarios. Esa diferenciación es muy importante. A la hora que ustedes se pongan a producir cualquier tipo de producto comunicativo, si ustedes no tienen en claro esta perspectiva, les va a costar mucho construir audiencias. Puede ser que lo logren de casualidad, esas cosas también pasan, pero les va a costar mucho producir audiencias nítidas, claras, en relación con las cuales se logre sostener un producto a lo largo del tiempo. Los actores del mercado, o sea, los medios que tienen orientación mercantil, este tipo de discusión la tienen recontra clara. Por eso es muy importante que cualquier comunicador o comunicadora que se esté formando y que pretenda trabajar en la producción de comunicación, no importa el soporte,
puede ser redes sociales, web, podcast, video, lo que fuere. Si no sabe a quién le está hablando, difícilmente pueda delimitar y construir una audiencia nítida y clara. Por eso esta perspectiva, sobre la cual vamos a seguir trabajando, es una perspectiva fundamental en la formación de comunicadores profesionales. No se preocupen si no lo entienden, lean el texto, vuelvan a la clase e intenten ir clarificando cosas, y probablemente en la próxima clase o en la posterior que tengamos Meet vamos a poder zanjar dudas que seguramente van a tener, porque insisto, es un tema que muchas veces les cuesta. Espero haber sido lo más claro posible. Es un tema a veces complejo de explicar, sobre todo si no han tenido sociosemiótico, lingüística con anterioridad. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con esta cuestión. Cualquier duda me consultan a través de los canales habituales que ya tenemos establecidos. Saludos y muchas gracias.